Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, Richard, ¿cómo estás vestido? Parezco la Chabela. Dios mío. Para mi linda gente de México, corazón, es un poncho peruano, corazón, ¿vale? Es que está haciendo frío, pero abriga mucho, demasiado. Y por eso que he salido así, corazón, ¿vale? ¿Algún problema, Bisonte? ¿Algún problema? Muy bien, mi querido Bisonte. Muchísimas gracias, Tauro, por tu apoyo. Hay música, ¿vale? Porque me reclaman, Richard, ¿por qué no cantas hace tiempo? Veo que lo exige. A veces yo creo que no les gusta, pero luego en los comentarios me dice, Richard, canta. Muy bien. Aunque mi voz sea horroroso, ¿vale? Aunque mi voz sea horroroso. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía, mi querido Bisonte. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós al universo. Ya te diré cuál es la música. Empezamos, Tauro. Muy bien, mi querido Bisonte. Muy bien, Tauro, corazón. ¿Sabes qué sentido, Tauro? Te noto como muy seguro de ti mismo, cariño. Te noto también como que me dices, Richard, ya he tomado esta decisión y me quedo aquí. Como que no quieres salir de tu zona de confort. Quizá de repente porque ya has conseguido lo que tú querías o porque no quieres de repente tener riesgos en tu vida. Puede ser el caso. O me dice Richard, he tomado lo que es una decisión de ya no hablar con esa persona, de no estar esperándole tanto tiempo, etcétera, etcétera. Pero mi bisonte, yo siento que inclusive te vienen como propuestas, te vienen de repente también opciones. Entonces, yo entiendo que tú me digas, Richard, necesito tranquilidad, necesito paz, no quiero tomar riesgos, ya no quiero seguir esperando a esta persona, no quiero saber nada del amor, no quiero saber nada de las ilusiones, cariño. Como que has pisado tierra, ¿no? Has pisado tierra. Yo te entiendo y me gusta tu carácter, Bisonte, que hayas pisado tierra y que seas realista, pero tampoco seas al extremo, Tauro. Tampoco seas al extremo. En la vida, mi querido Bisonte, hay que tener sueños, hay que tener ilusiones, hay que tener metas, Bisonte. Porque aunque sé que nos causa un poco de estrés, especialmente lo que es en el amor, cariño, cuando la persona no nos corresponde, cuando la persona pues no nos devuelve lo que es la llamada, los mensajes. Pero tú haz una reflexión de conciencia, Bisonte. También nos da como esa alegría, nos da como ese entusiasmo, como esa ilusión. Entonces no te cierres, Bisonte. No te cierres. Si algo no ha funcionado lo que es en tu vida, no quiere decir que sea el final. Yo te entiendo que te quieras dar lo que es un tiempo. Hasta ahí te entiendo. Pero que me digas, Richard, no quiero saber nada del amor. Cariño, que te encierren. Sinceramente, estás loca. Estás loco. ¿Cómo crees? ¿Cómo se te ocurre decir que no quieres saber nada del amor? ¿Cómo se te ocurre, cariño? Si prácticamente la vida es amor. Dios es amor, cariño. Y no todo tiene que ser amor de pareja. Amor por tu vida, amor propio, amor por la naturaleza, amor por tus amigos, por tus hijos, por tu entorno, por tu mascota o por tus joyas. Ya está, cariño. Pero no te cierres, Bisonte. Estoy tentado. La chancla ha vuelto y con fuerza, mi Bisonte. Muy bien. Vamos a ver por qué mi Tauro está tan radical. A ver, carta guía, carta consejo. Vamos a ver mi Bisonte. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Muy bien, salieron dos cartas, ¿ves? Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos y la carta de la fuerza, vale. Yo lo que siento, Tauro, que te quieres dar lo que es un break, cariño, un descanso, un paréntesis, ¿vale? Quizás de repente para poner
tus ideas en orden, o de repente me dice Richard, voy a estar tranquilo, tranquila, aguardando la respuesta de esa persona, pero tampoco voy a estar yo detrás de él o de ella. Porque mira esta carta, Bisonte, la carta del 2 de bastos, cariño. Estás como esperando a esa persona. Estás como esperando, pero de una forma tranquila, de una forma relajada, relajado, mi bisonte. Y la carta de la fuerza, ¿ves? Cariño, es como que me dice Richard, lo que tenga que pasar, que pase, Richard. Ya no voy a ir contracorriente, no soy un salmón. No soy un salmón, ¿vale? Hace bien, Tauro. Entonces, si tú esto lo tomas como algo temporal, haces bien, bisonte. Como algo temporal, haces bien, ¿vale? Pero si tú vas en plan radical, cariño, no, bisonte. En plan radical no, ¿vale? Todo tiene que ser intermedio, intermedio. Te voy a sacar lo que es signos. Vamos a ver. Tauro necesita darse un tiempo. Hace bien, cariño. No tiene por qué ser tu vida tan intensa toda la vida, ¿no? Vamos a ver. Tauro necesita un tiempo para poner su cabecita en orden, para saber lo que quiere, etcétera, etcétera. Me sale lo que es un Sagitario, me sale un Leo, me sale Géminis, cierras con un Tauro, cariño, por Dios, mi bisonte está en modo zen, estás en modo zen, bisonte. Vamos a ver, Tauro, Tauro, iniciales, cariño. La letra E, la letra S, la letra I y cierras con la letra V, mi querido bisonte. A ver. Vamos a ver qué ha pasado para que mi bisonte esté pensando así. A ver, Tauro, ¿qué ha pasado contigo, Tauro? Vamos a ver, corazón. ¿Qué ha pasado con mi bisonte para que su energía haya cambiado? A ver. Tenemos lo que es la carta del 4 de espada. Vale, cariño. Siento que muchos de vosotros quieren ya cerrar situaciones del pasado. Quiere zanjar, cariño. Es como que me dice Richard, lo hecho está hecho, ¿vale? Este muertito ya tiene que estar enterrado. Es esto, corazón. Y quieres algo, pero a futuro, pero quieres un alto, quieres un paréntesis. Porque mira esta cartita, cariño. Empiezas como a enterrar situaciones del pasado, mi querido bisonte. Siento esto. Siento que quieres prácticamente darte una temporada para poner todo en orden, para pensar en tus proyectos, en tus sueños, para tu familia, para tu entorno. Hace bien, bisonte, ¿vale? Te noto en modo zen. Te noto en modo zen. Vamos a continuar. A ver qué más me dicen. La carta también del caballero de bastos. La carta también del rey de copas. Y cierras con la carta del 2 de bastos, mi querido bisonte. Pero bisonte, esto siempre es así. Esto siempre es así, de verdad. La ley de Murphy. Esto es la ley de Murphy, bisonte. Tú cuando ahora me dices, Richard, quiero estar en paz, quiero más tiempo para mí, más tiempo para mi familia, necesito poner en orden mi cabeza, cariño. Una persona que prácticamente no se ponía en contacto contigo, una persona que no sabías nada de él o de ella, que te había dado la espalda, bisonte, te había dado la espalda, aparece para hablarte de una propuesta. Puede ser amor, puede ser proyecto, puede ser sueños, y tú no entiendes por qué. Porque sale la carta de 2 de bastos. Richard, ¿cómo puede ser, Richard? Esto no es normal, esto es brujería. Esto es brujería, Richard. Cuando ya no quiero saber nada, ni del amor, ni de proyecto, quiero darme lo que es un año sabático, quiero estar tranquilo, tranquila, aparece la Lupe, aparece Pepe Lucho, ahora me hablan de un proyecto, de un sueño, me hablan para viajar. No entiendo, Richard. Y antes yo buscaba esto. Claro, cariño, cuando uno está vibrando mal, corazón, el universo piensa que a ti te gusta sufrir y entonces solamente te envía desgracias. Pero cuando uno está vibrando bien, el universo dice, ya está tranquilo, ya está tranquila, pues entonces le voy a dar lo que se merece, felicidad. Bisonte, sorpresas dan la vida, cariño, sorpresas dan la vida. Ahora que no quieres saber ni de la Lupe ni de Pepe Lucho, ahora que quieres descansar, aparece todo. Aparece amor, aparece proyectos, aparece propuestas.
Esto es mágico, bisonte. Ay, de verdad, Tauro, siempre es igual. Eso es la ley de Murphy, cariño. Esa es la ley de Murphy. A mí me pasaba esto cuando trabajaba en el restaurante. Ya a las 12 cerrábamos todo, estaba todo limpio. Y justo cuando estábamos a punto de salir a casa, aparecían prácticamente, cariño, todas las personas mayores del teatro. Sí, del teatro, aquí en Barcelona, cariño. Y bueno, fuera que me pedían de repente, yo qué sé, un plato a la carta. No, pedían croquetas, cariño. Es esto, croquetas. ¿Qué más pedían? Croquetas, berenjenas, o sea, pura fritanca, ¿vale? Y eso, cariño, de verdad, es que de verdad, no voy a decir de qué teatro, ¿vale? Pero está cerca de la Rambla, de aquí de Barcelona, cariño, cerca de la Rambla está, ya saben cuál es, ¿no? Así que ya saben, por favor, ustedes, millonarios, si van a ir a un restaurante a las 12, a la medianoche, cariños, no me pidan croquetas ni berenjenas, cariño. Pidan, por favor, un plato a la carta, que por las puras no nos vamos a quedar esta tarde. Muy bien. Ay, por Dios. A ver, mi bisonte, la verdad, sinceramente, se gastan como 200 euros en la entrada y van a pedir una croqueta de 2 euros. Es que de verdad, vamos a ver, qué malo que soy. Un mensaje del arcángel Gabriel. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Conozca su yo divino, mírese al espejo, tómese un momento y observe sus ojos. Oiga la energía que se desprende de usted, conocerá exactamente la identidad de su yo divino, explorando la sabiduría de su mirada, mi querido bisonte. Entonces, Tauro, date un tiempo, bisonte. Aunque te venga ese proyecto, aunque te venga ese sueño, si ellos están interesados por ti, te van a comprender y te van a esperar, ¿vale? A lo mejor tú me dices, Richard, justo he pedido ahora lo que es vacaciones, llevo una semana y me están hablando de un proyecto. Dile, oye, mira, he viajado. Si tú quieres, dentro de una semanita hablamos de ese proyecto. Cariño, cuando uno tiene un valor, Tauro, cuando uno tiene un valor, te van a esperar, Tauro. En el amor también. A lo mejor tú me dices, Richard, justo ahora he desconectado, yo qué sé, 2 semanas o he desconectado un par de meses. ¿Por qué? Porque quiero comérmelo todo, Richard. Sinceramente, quiero comérmelo todo. Entonces, esa persona tiene que esperar, mi bisonte, ¿vale? Conozca su yo divino, bisonte. Conozca su yo divino. Vamos a continuar, bisonte. Uy, se me fue el tiempo, Tauro. ¿Tú has escuchado la música, Tauro, de María Conchita Alonso? Vamos a ver si mi voz llega, ¿vale, bisonte? Es así. Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca. Es así, ¿vale? Pero puede decirle loco también. Que tengo lo que quiero y todo lo que me provoca, sin pensar lo que hay dentro de mí. Pues ya ven, yo soy así. Simplemente quiero y vivo para poder ser feliz. Es de María Conchita Alonso, la loca, ¿vale? No se imaginan que yo estoy tan loco, si es porque hago más de 4 cosas, y es que a la gente nada le importa, vivo mi vida como lo hace cualquier otra. Ay, por Dios, me gusta. No se imaginan que yo estoy tan loco, si soy aquel que puede estar con otro, si vivo y muero quiero que lo sepan, que yo disfruto cuando dicen que estoy loco. Ay, Dios mío, me encanta. Richard, lo vives. Esto es para los haters, para los haters, cariño. De verdad, me dicen de todo. Que yo disfruto cuando dicen que estoy loco. Muy bien. Vamos a ver, corazón, ¿qué más me dice? Las características o un mensaje de los ángeles del amor, ¿vale? Mi loca, mi loco. A ver, corazón. Vamos a ver. Búscalo, cariño, de verdad, y este poncho abriga, pero bastante. Dice, finanzas y trabajo, Tauro. Su vida amorosa pasa en este momento por problemas financieros, ¿vale? Muchos de vosotros, mi querido bisonte, por X motivos, están teniendo problemas con la pareja, con tu familia, por la parte financiera, por el trabajo, por el dinero, ¿no? Cariño, esto pasa hasta en las mejores familias, ¿vale?
te recomiendo la comunicación. Es muy importante la comunicación, es muy importante la buena vibra, la buena energía. Muy pronto te vas a recuperar económicamente. ¿Por qué? Porque te van a venir lo que es propuestas. Pero trata de llevar una buena comunicación. Habla con tu pareja o simplemente cariño. Trata también de buscar lo que es opciones. Porque si tú te quedas quizás, yo que sé, sentado o sentada en casa, no te va a llegar esa ayuda económica. Empieza a enviar currículos o toca puerta, ¿vale? ¿Para qué? Para que tengas paz, tranquilidad en tu familia. ¿Qué quiero, bisonte? Las características. Vamos a ver. ¿Tienen problemas con la pareja por el dinero, cariño? ¿O es un obstáculo? A ver. Vamos a ver, bisonte, o puede ser que me diga Richard, la familia Richard. Me dicen que no, que me tengo que casar con un presidente. Ay, de verdad, sinceramente. Para 4 telediarios que nos quedan, vivan la vida, sinceramente. A ver, vamos a ver. Muchos de vosotros, mi querido bisonte, vas a estar lidiando con una persona de elemento fuego. Posiblemente esta persona lo vas a conocer en una reunión, en una fiesta. Te vas a sentir muy conectado, muy conectada con él o con ella. Puede ser mulato, mulata o más morenos que ustedes, ¿vale? Esta persona, cariño, tiene mucha energía. Posiblemente esta persona te va a hablar de sueños, te va a hablar de proyectos, mi querido bisonte. La carta del sol. Muy pronto vas a tener un contacto, una comunicación de un viejo amigo o una vieja amiga, cariño. O simplemente solteros y solteras, muy pronto van a conocer a una persona nueva. Esta persona puede ser de elemento fuego, especialmente también lo que es un Leo. Pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, posiblemente estás lidiando con personas también que son muy espirituales, piel blanca. Son personas que les gusta el campo, la naturaleza, cariño, como yo. Elemento fuego, mi querido bisonte, corazón, Sagitario, Leo, Aries. En este momento, mi querido bisonte, posiblemente hay una persona de elemento fuego con la cual tú no te comprendes muy bien, bisonte, pero tiempo al tiempo, ¿vale? Es muy importante la comunicación. No te cierres, Tauro, porque a veces tú también eres muy terco y muy cabezota, ¿vale? Entonces, mi bisonte, te recomiendo la comunicación. Para muchos de vosotros también, mi querido bisonte, hay una persona de elemento fuego que a lo mejor de repente puede ser que sea un poco famoso, famosa, o lo es, cariño, y veo que esta persona te interesa, pero por el momento la comunicación no es tan fluida. Tiempo al tiempo, mi querido bisonte. Te quiero, Tauro. Canta por mí la música de la loca. Hasta la vista y sé feliz, bisonte.